En la sesión de hoy vamos a hablar sobre una introducción a los movimientos sociales. Vamos a analizar las diferentes definiciones y características de distintos autores. Vamos a definir la solidaridad y el conflicto social y el papel que tiene en los movimientos sociales. Vamos a ver las etapas de los movimientos sociales, las tipologías y finalmente vamos a ver la teoría de la movilización de los recursos y analizar la teoría de los nuevos movimientos sociales. En el presente asistimos a un florecimiento de múltiples movimientos sociales con diversas características. Desde aquellos movimientos que demandan autonomía en Canadá, Gran Bretaña, España o Francia, hasta los esfuerzos de muchos movimientos sociales que reclaman una sociedad plural. Estos movimientos surgen en una variedad de contextos y se suceden en regímenes democráticos o autoritarios y en estados federales o centralizados. La diversidad también se refleja en la importancia que tiene para el movimiento determinados marcadores y no otros. Por ejemplo, la importancia del color de piel en Estados Unidos o del lenguaje en Canadá. Algunos aspectos interesantes a la hora de analizar los movimientos sociales es, por ejemplo, que no coinciden las fronteras territoriales con las fronteras étnicas. Esto se da mucho con los movimientos indígenas en América Latina. También tenemos problemas raciales de segregación y exclusión en donde les cuesta acceder mucho a los medios de comunicación. Otro factor es el independentismo, que puede dar lugar a la represión por parte de los estados nacionales. Finalmente, tenemos la apropiación de elementos lingüísticos, culturales o sociales de las élites que se apoderan de los elementos de las sociedades subalternas como una forma de controlar simbólica y efectivamente los territorios sociales, políticos, culturales y geográficos. Se han propuesto innumerables definiciones sobre los movimientos sociales. En líneas generales lo podemos entender como colectivos o grupos sociales cuyos actos se dirigen a presentar ante las autoridades, los grupos o la sociedad en general una demanda precisa. Otra definición de movimientos sociales los entiende como los desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Otros autores dicen que los movimientos sociales son actores colectivos con elevada integridad simbólica, con formas variables de organización y de acción, cuya meta es provocar, impedir o reproducir un cambio social básico. Hay quienes consideran que los movimientos sociales son el resultado de una acción colectiva llevadas a cabo por una pluralidad de individuos, colectivos y grupos organizados que comparten entre sí, en mayor o menor grado, un sentimiento de identidad colectiva al entrar en conflicto con otros agentes sociales o políticos por la apropiación o participación o transformación de las relaciones de poder o las metas a alcanzar mediante la movilización de determinados sectores de la sociedad. Si estudiamos los movimientos sociales, una referencia obligada es Alberto Melucci, que fue un sociólogo italiano y un psicólogo clínico que impartió clases en la Universidad de Milán, Italia. Para Melucci, los movimientos sociales los entiende como una forma de acción colectiva que va a integrar distintos elementos: la solidaridad, el cambio social y el conflicto social. De acuerdo con Melucci, los movimientos sociales comparten una identidad colectiva, pero también comparten un conflicto social y cultural. Pero, ¿cómo podríamos definir solidaridad?
Podemos decir que es la capacidad de compartir una identidad colectiva, de reconocer, pero también de ser reconocido por el grupo. Se trata de un sentimiento de unidad basado en compartir ideales, metas e intereses comunes. También se comparten obligaciones. También tenemos que hablar del conflicto. El conflicto surge inevitablemente en situaciones en las que existe un único recurso y la forma de obtenerlo implica necesariamente que los otros fracasen en su intento. Cuando se ponen dos grupos en una situación competitiva es un elemento suficiente para que comiencen los problemas. Así, el conflicto emana de una relación entre actores que luchan por los valores, por el estatus, por el poder y por los recursos que son escasos pero le dan el mismo valor. Otra referencia inevitable en el estudio de los movimientos sociales es Turenne. Turenne es un sociólogo francés que se dedicó al estudio de los movimientos sociales y sostiene que los movimientos sociales pueden ser concebidos como un tipo especial de conflicto social. Para el autor, un movimiento social siempre está definido por un conflicto social, que va a ser definido a su vez por los oponentes. Un conflicto, según el autor, presupone una definición clara de oponentes o actores que compiten y los recursos por los cuales luchan o negocian para tomar el control de los mismos. Todo conflicto social tiene en común los actores organizados y los fines que son valorados por todos los competidores o adversarios. Para Turenne, muchos proyectos de investigación que a menudo se refieren a nuevos movimientos sociales, en realidad se trataría más bien de nuevos conflictos sociales. Otro análisis interesante proviene del sociólogo norteamericano Meyer Sahl. Él interpreta a los movimientos sociales como un intento colectivo deliberado para cambiar individuos, instituciones sociales y estructuras, con el fin de reestructurar a la sociedad y a los individuos. El análisis de Sahl explora las organizaciones de los movimientos sociales y postula que la transformación está condicionado tanto por factores externos como por procesos internos asociados al objetivo del movimiento social. Sahl analiza los factores que condicionan el crecimiento o bien transforman a los movimientos sociales. Uno de estos factores son las condiciones cambiantes de la sociedad. La sociedad es dinámica y por lo tanto al cambiar puede aumentar o disminuir el potencial de la organización. Otra condición son los objetivos del movimiento. La sociedad puede cambiar en una dirección favorable o contraria al objetivo del movimiento. Las probabilidades de éxito o fracaso van a influir en los miembros de la organización y en los potenciales miembros. Y finalmente, apunta a la existencia de movimientos sociales que sean similares. La coexistencia con organizaciones con demandas y objetivos similares bien pueden conducir a alianzas o a competencias. En el supuesto de que en una sociedad existiesen dos movimientos sociales similares, Sahl lo que diferencia son tres tipos de interacción. Una interacción que la denomina cooperación, que generalmente está limitada y ocurre principalmente bajo las formas de una relación simbiótica que no va a generar transformación en las organizaciones. Luego también propone que puede existir una coalición y finalmente una fusión. Tanto la coalición como la fusión, dice Sahl, pueden generar nuevas identidades organizacionales y cambiar los objetivos del movimiento.
pero no todos los movimientos sociales son capaces de generar este tipo de interacción, ya que se deben buscar comunes denominadores en ambas partes. Así, Salle define y analiza a los movimientos sociales centrándose básicamente en sus organizaciones y en los modos en que éstas cambian en relación con los propios factores internos y externos de la sociedad. Un modo interesante de analizar los movimientos sociales es vinculado al conflicto asociado al cambio social. Así podemos ver que el cambio se genera o bien desde abajo, desde los pueblos o los movimientos sociales, o desde arriba, cuando son impulsados por las élites gobernantes desde los estados nacionales. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que la dirección del cambio social puede ser positiva, es decir, si se apoya el cambio desde arriba, o bien negativa si hay una resistencia al cambio, además de una difusión e innovación de ideas que plantean alternativas y que generan discusión y controversia en el seno de la sociedad. Para ciertos autores, un movimiento social existe cuando algunos miembros de la sociedad comparten la idea de que ciertas normas no pueden darse por supuestas, es decir, el movimiento social empieza a cuestionar algunas normas que se dan por sentadas y que resultaban antes incuestionables. Los cambios propuestos cuestionan ciertos aspectos instaurados que generan reflexión y debate en el seno de la sociedad. Así, los movimientos sociales se convierten en instrumentos sociales que aportan dinamismo, reflexión y propuestas alternativas a la sociedad en general. Veamos ahora brevemente las características de los movimientos sociales. Los movimientos sociales se basan en un accionar colectivo basado en la discrepancia, es decir, que surgen a partir de un malestar social. Piden que su demanda sea reconocida y aceptada. Poseen una estructura organizativa, difunden nuevos significados sociales, debaten un aspecto que es aceptado normalmente por toda la sociedad, como puede ser una norma, presentan alternativas, generan controversia y reflexión social y finalmente pueden introducir cambios políticos e institucionales. Básicamente, las etapas por las que puede atravesar los movimientos sociales las podemos resumir en la emergencia y la formación. En estos dos puntos recordemos interesante las propuestas de Salle en base a los factores internos y externos que pueden potenciar o disminuir al movimiento social, la burocratización e institucionalización de los movimientos sociales y finalmente puede llegar a haber un posible declive o disolución. Esto se asocia a la falta de cumplimiento del objetivo del movimiento social y al no lograrlo puede ser que se disuelva, puede disolverse por fracasar y por intensas luchas que pueden tener adentro de la organización social. Luego por cooptación de líderes, es decir, si un líder muy importante se va a otro movimiento social, el grupo podría llegar a disolverse. Y luego por hostilidades del Estado o grupos reaccionarios. Vamos a analizar la clasificación de los movimientos sociales en base a la cronología y al cambio social.
Vamos a realizar una tipología de los movimientos sociales en base a la cronología. Tenemos en el siglo XVII un tipo de sociedad que es campesina, en donde son los propios campesinos los protagonistas. Las causas del movimiento social son la alteración de las condiciones habituales de vida, como puede ser la sequía, el hambre, los ejércitos, la invasión. Se va a desarrollar el movimiento social de forma espontánea y no va a tener un tipo de organización, una estructura organizativa. Tampoco se va a articular con otros movimientos sociales y el movimiento social va a desaparecer cuando se resuelva el conflicto. Entrados en el siglo XVIII y XIX tenemos un tipo de sociedad que es industrial. Nos acercamos a la revolución industrial, en donde los protagonistas son los asalariados. Las causas del movimiento social normalmente van a ser de tipo laboral, con irregularidades en el salario y malas condiciones de vida. Aquí, a diferencia del siglo XVII, aquí sí que tenemos una forma de organización y que van normalmente a ser pacíficas y se articulan en manifestaciones y huelgas. La estructura organizativa sí que va a haber y no va a desaparecer el movimiento social al final del conflicto, sino que el movimiento va a perdurar. Y ya en la era postindustrial, siglo XX y XXI, los protagonistas aquí son todo tipo de personas unidas por el motivo que se reivindica. Ya no es un tipo particular como en épocas anteriores, como puede ser el asalariado o un campesino, sino que hay una variabilidad importante de personas que participan del movimiento social y tienen que ver con los nuevos movimientos sociales. Las causas también van a ser diversas: laborales, derechos humanos, ambientales, reivindicaciones ciudadanas. Las formas de desarrollo también van a ser pacíficas, se van a organizar, ya no tanto a través de manifestaciones o huelgas, que también las pueden emplear, sino más bien a través de las marchas, las manifestaciones y los medios de comunicación. La estructura sí que hay una organización que es previa y permanente, y hay formas democráticas de funcionamiento. Otro modo de clasificar los movimientos sociales atiende al cambio social, que lo hemos visto anteriormente, la importancia del cambio social. Para clasificar los movimientos sociales, primero hay que contextualizar el movimiento social en relación a la propia sociedad y a la época en que se desarrolla. Y teniendo en cuenta el cambio social, tenemos que ver a quién quieren cambiar, es decir, si a nivel individual o a nivel social, y cuánto quieren cambiar, si se proponen un cambio parcial o un cambio total. En base a eso tenemos unas variables que nos van a dar, por ejemplo, el movimiento de redención, que son movimientos que se dirigen a un cambio total del individuo, es la búsqueda de un nuevo estado, y como ejemplos podemos poner los movimientos religiosos, que promueven un cambio total en la persona, que puede prometer, por ejemplo, la salvación a través de una transformación personal completa. Otro tipo de movimiento social es el alternativo, en donde es un movimiento que reclama un cambio parcial en los individuos. Por ejemplo, podríamos citar aquí los movimientos que intentan hacer que la gente, por ejemplo, no conduzcan el vehículo si beben alcohol, o algunos movimientos que promueven reciclar la basura. También hay movimientos reformistas. Los movimientos reformistas intentan realizar un cambio parcial del sistema social. Por ejemplo, podemos poner el movimiento de derecho a votar de las mujeres, que intentan cambiar parte del sistema social y ganar la igualdad del derecho a voto en relación con los hombres. Y finalmente tenemos los movimientos transformativos, que implican un cambio total del sistema
Por ejemplo, aquí entraríamos en los movimientos revolucionarios. Para finalizar, decir que los movimientos sociales son, por lo general, aunque no siempre, una combinación de diferentes tipos de movimientos sociales, y estas características pueden cambiar a través de la historia del movimiento social. Otro criterio empleado para clasificar a los movimientos sociales es sobre la base del interés por conseguir o no el poder político de la sociedad. En este sentido, podemos diferenciar tres tipologías básicas. Primero, los movimientos revolucionarios, como un movimiento social de protesta radical que intenta la conquista del poder político con el fin de ordenar de forma diferente los valores sociales, las instituciones y la redistribución de los bienes. Otra categoría son las contrasociedades, que se pueden definir como aquellos movimientos sociales que tienen una alternativa global a la sociedad, pero sin la capacidad ni la fuerza necesaria para implementarla. Si se hace de forma pacífica, suelen ser aceptados. Ejemplo de esto se encuentra en las comunidades religiosas organizadas alrededor de sus propios valores sociales. En otros casos, intentan modificar el orden social impuesto y suelen ser perseguidos como los movimientos milenaristas. Ejemplos de movimientos milenaristas lo vamos a encontrar en el Chaco argentino, donde han sido perseguidos, y también los famosos movimientos Ghost Dance en Estados Unidos, que fueron perseguidos, y en el presente vídeo vemos una recreación de los mismos. Y por último, tendríamos lo que podríamos llamar movimientos específicos, que son movimientos que emergen sin alternativas globales e intentan modificar solamente un aspecto concreto del orden social. Ejemplo de estas características se encuentran en las protestas, por ejemplo, urbanas, que con frecuencia se desencadenan reivindicando una demanda precisa. Un punto de inflexión en el análisis de los movimientos sociales lo vamos a tener en la década de los 60 en Europa, más precisamente en Francia. Un factor que propició la resurrección del interés por los movimientos sociales se encuentra en los movimientos estudiantiles de 1968, ya que estos demostraron la inadecuación de los principales modelos teóricos que intentaban interpretar y dar cuenta del conflicto y de los movimientos sociales. Situamos en Francia en el año 1968, lo que se conoce como el Mayo francés, y aquí tenemos un movimiento social de estudiantes al cual se van a unir los obreros. No solamente los obreros, tenemos que se van a unir a las reivindicaciones estudiantiles en parte importante de la industria de Francia, como son el transporte del carbón, del gas, la electricidad, también vinculado a los medios de comunicación, la radio, la televisión. Los controladores aéreos también se unen, y el campo también, los agricultores van a realizar cortes de ruta. Es decir, que toma muchísima fuerza este movimiento social, y a partir de aquí esto va a estimular el desarrollo de nuevas teorías. En Estados Unidos se va a desarrollar la teoría que se denomina la movilización de recursos, y en Europa va a dar lugar a la teoría de los nuevos movimientos sociales. Nos encontramos en las décadas 60 y 70 en Europa y Estados Unidos, y vemos aparecer nuevos actores sociales en manifestaciones, protestas, que tienen como característica la diversidad. Hay jóvenes, mujeres, estudiantes, minorías étnicas, cuyas movilizaciones no van a ser en respuestas a las crisis económicas, que sí, pero el
conflicto capital-trabajo decrece. Las manifestaciones van a ser fundamentalmente vinculadas a temas políticos, simbólicos y culturales. Las demandas de estos nuevos movimientos sociales se van a asociar al reconocimiento de necesidades sociales y culturales, de identidades colectivas y de derechos cívicos. Bien, veamos ahora algunas de las características de los nuevos movimientos sociales. Una de ellas es que sus demandas son prioridades universales, es decir, que se constituyen en base a carencias. Por ejemplo, puede ser que no tengan recursos como falta de tierra, no tener una vivienda digna, o a veces no tener trabajo o bien manifestarse por las condiciones deplorables de trabajo. Así, los nuevos movimientos sociales, otra de las características que suelen presentar es la incapacidad de negociación. ¿Por qué? Porque no tienen nada que dar a cambio. En esto suele contrastar mucho con los sindicatos. Otra de las características de los nuevos movimientos sociales es el nuevo papel de la mujer, que tiene mucha más presencia. Hay mujeres indígenas que surgen como diputadas, comandantes, como en el caso del Ejército de Zapatistas de Liberación Nacional. Hay dirigentes sociales, mujeres campesinas, piqueteras. También, a la par de esto, vemos un nuevo internacionalismo en donde muchos movimientos sociales surgen contra la intervención militar en Irak, por ejemplo, en contra de las guerras, o contra el Pacto de Libre Comercio en América Latina. Entonces, todos estos movimientos se van produciendo y van teniendo características absolutamente diferentes a los movimientos caracterizados antiguamente como movimientos obreros que tenían que ver con condiciones laborales. Otra de las características de los movimientos sociales tiene que ver con la naturaleza y la relación de los humanos con la naturaleza. Aquí se trata de hacer una crítica a la relación entre trabajo y naturaleza. En América Latina muchos movimientos tienden a afirmar que la tierra, las fábricas y los asentamientos deben ser espacios para producir sin patrones ni capataces. También hay una crítica muy fuerte a que las relaciones deberían ser igualitarias y horizontales y no diferenciadas y verticales como son en la actualidad. Estos movimientos tienden a cuidar el medio ambiente y hacen una crítica muy fuerte al modelo económico que explota tanto los recursos humanos como naturales. En este sentido también hay muchos movimientos ecologistas que se han manifestado también en contra del calentamiento climático. Para indicar otra característica de los movimientos sociales, podemos decir que en la actualidad existe una fuerte crítica al orden social, a la democracia representativa y a los modos de hacer política. En este sentido, los movimientos sociales se involucran en un contexto político en donde hay un fuerte descontento por cómo se gestiona la política y cómo el estado de bienestar empieza a debilitarse y no puede ser gestionado por la clase política. Finalmente, otra de las características de los movimientos sociales es la forma de actuar. Las huelgas son reemplazadas por tomas de espacios públicos. En este sentido, suele haber una confrontación que conduce normalmente a que los estados nacionales deban intervenir con el fin de mantener el orden social. Existe una apropiación territorial de un espacio público que podría conducir a conflictos de derechos. Por ejemplo, el derecho a huelga con el derecho a circular libremente por las autopistas en el caso de bloqueos de carreteras. Para finalizar, analizaremos dos teorías. La teoría de movilización de los recursos que surge en Estados Unidos y la teoría de los nuevos movimientos sociales que va a surgir en Europa.
Comencemos por la teoría de movilización de recursos, cuyos exponentes principales son el historiador Charles Tilly, Nathan Sall, como hemos visto, y otros autores más. La teoría de la movilización de recursos estima que, de un modo racional, los actores se comprometen con una acción que persiguen sus intereses. Las organizaciones y los líderes del movimiento van a desempeñar un papel importante en la movilización de los recursos colectivos. Este enfoque se basa fundamentalmente en la evaluación de los costos y beneficios de participar en los movimientos sociales. Así, desde esta perspectiva, los movimientos son acciones racionales, intencionales y organizadas que derivan de un cálculo de costo-beneficio. La emergencia de la acción colectiva no solo se explica por las tensiones estructurales o por los conflictos ideológicos o sociales, sino que también es necesario estudiar las condiciones que posibilitan que ese descontento se transforme en una movilización. Esta capacidad va a depender básicamente de los recursos materiales, que pueden ser el trabajo, el dinero, los beneficios concretos, etc., pero también de los recursos no materiales, que también son muy importantes, como puede ser la autoridad, el compromiso moral, la amistad que se tenga dentro del grupo, etc. También depende de la forma de organización, y otro factor importante que señala la teoría son las oportunidades políticas. Esta teoría dirige su atención al medio político e institucional en el que operan los movimientos sociales. El tema central de estudio es la relación entre el movimiento y los actores políticos institucionales. La estructura de oportunidades políticas como concepto define el medio ambiente político e institucional que comprende los siguientes ámbitos: el grado de apertura o no al acceso político formal, el grado de estabilidad o inestabilidad del sistema político, la disponibilidad de posibles adeptos y los conflictos políticos al interior de las élites gubernamentales. La meta general de esta perspectiva es observar qué características del sistema político están influyendo en el crecimiento de la acción política. Esta teoría se centra en que el movimiento necesita atraer recursos, ya sean voluntarios, donativos, locales de reunión, apoyo externo de otras organizaciones, los medios de comunicación, etc. La teoría va a diferenciar entre los constituyentes, que son los que proveen recursos, tanto materiales como simbólicos, los adherentes, que son los individuos o las organizaciones que creen en los objetivos y en las metas del movimiento, los espectadores públicos, que no son ni adherentes ni oponentes, y finalmente los oponentes. La teoría dice que el accionar tiene que ser basado en que los oponentes se conviertan en espectadores, los espectadores en adherentes y los adherentes en constituyentes. Para terminar, veamos ahora los nuevos movimientos sociales. Los autores que corresponden a estas teorías los podemos citar, entre ellos los principales: Alain Touraine, que hemos visto, Claude Joffé, Alberto Melucci, etc. Para empezar, tenemos que hacer mención que el nuevo no se entiende como contemporáneo, sino más bien como un indicador de contenido sustancialmente diferente a los anteriores movimientos sociales. Es decir, los nuevos movimientos sociales se entienden como la expresión de tensiones estructurales diferentes a los que enfrentó la sociedad industrial.
En este sentido, tenemos que recordar que el conflicto entre capital y trabajo va decreciendo y van emergiendo nuevas problemáticas. Los nuevos movimientos sociales representan tensiones estructurales diferentes a épocas anteriores. También es interesante señalar que se centran en el proceso de formación de nuevas identidades sociales, en el asociacionismo, en la sociedad civil y en el activismo colectivo. Los nuevos movimientos sociales se derivan de sociedades complejas, inmersas en una corriente de cambio acelerado, en las que ocurren al menos tres procesos. La información se convierte en un recurso central. El sistema social planetario es un sistema mundo interdependiente en donde las sociedades están constantemente interactuando. Y luego se trata de sociedades donde los grupos no están definidos por la conciencia de clase, su religión o etnicidad, sino que se trata de individuos que luchan por construir su identidad mediante diferentes formas de acción social. Y aquí entramos en un tema clave de los nuevos movimientos sociales que tiene que ver con el reclamo de la identidad, que se va a transformar y a constituir en uno de los elementos fundamentales del accionar de estos nuevos movimientos. Incluso llegan a negar una identidad impuesta. La construcción de esta identidad se consolida como el principal agente de empoderamiento de estos nuevos movimientos sociales. Para finalizar, vamos a indicar algunas de las características de los nuevos movimientos sociales. Se caracterizan por tener una estructura descentralizada y abierta, por estimular la participación horizontal, por definir metas colectivas, por tener un liderato accesible a las masas y por tener cierta flexibilidad ideológica.